Transportaba drogas bajo la frontera entre Estados Unidos y México y gastó millones adaptándolos para usarlos como rutas de escape desde sus muchos escondites. Todo sucedió bajo el radar, pero el impacto se sintió en dos naciones. En solo una noche, 29 de los principales líderes de los carteles de México fueron llevados en secreto a custodia estadounidense. Estos capos de la droga creían que estaban seguros bajo tierra, pero ¿qué sucede cuando ni siquiera los búnkeres pueden protegerte? Así es como todo se desmoronó. Estos son los capos de la droga mexicanos que intentaron esconderse en los búnkeres. Entonces, sucedió algo impensable, un día de ajuste de cuentas. México envió a 29 sospechosos de cárteles a Estados Unidos para enfrentar cargos. Lo llamaron la mayor entrega en la historia moderna del cartel. Pero lo que sucedió en la mañana del 28 de febrero de 2025 fue más que simples arrestos. Las fuerzas del orden federales han desmantelado lo que llaman una importante red de tráfico de drogas mexicana en Colorado. Fue un ajuste de cuentas. Al amanecer, 29 de los criminales más elusivos y violentos de México estaban en suelo estadounidense por primera vez en años. México ha extraditado ahora a 29 operativos de alto perfil del cartel a los Estados Unidos. Algunos habían sido fantasmas durante décadas, otros acababan de cometer asesinatos tan recientes que la sangre apenas se había secado. Pero esta no era una extradición rutinaria, era el resultado de una cacería humana que se remontaba a 40 años atrás, iniciada por la brutal tortura y asesinato de un agente de la DEA de Estados Unidos en 1985. La policía mexicana dejó escapar a un conocido traficante de drogas en el secuestro de un agente antidrogas estadounidense en México. Lo que sucedió esa mañana fue simbólico. Marcó el momento en que dos naciones marcadas por décadas de violencia del narcotráfico finalmente trazaron una línea. La batalla contra los carteles de México ha llegado a un punto de inflexión crítico. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una intensa presión de la administración Trump. Un mensaje a los cárteles que convirtieron pueblos tranquilos en campos de batalla y ríos en corrientes de fentanilo y miedo. Pero aquí está la pregunta que tenía a la gente hablando. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo México, durante mucho tiempo reacio a entregar a los suyos, accedió a transferir a 29 de sus hombres más peligrosos para enfrentar la justicia en los Estados Unidos? La respuesta no es sencilla. Es una historia impregnada de presión, diplomacia y una búsqueda tenaz. América Latina tiene muchos carteles, tiene muchas drogas circulando, así que, queremos proteger nuestro país. Una historia donde la política se dobló, las alianzas cambiaron y la justicia se negó a permanecer enterrada. El fin de una cacería. La captura nunca fue la línea de meta. Para las autoridades de Estados Unidos, la verdadera victoria significaba extradición. Pero México no era solo un vecino en papel. Era un estado soberano con su propio sistema legal, orgullo nacional y una historia enredada con Estados Unidos. Y sin embargo, en este momento ocurrió algo raro. Se forjó una alianza. El arresto en sí, casi demasiado silencioso. México mantendrá miles de tropas a lo largo de la frontera con los Estados Unidos para detener el ingreso de drogas a EEAU. Después de décadas construyendo lo que muchos llamaron la red criminal más avanzada en la historia de los carteles, Rafael Caro Quintero fue encontrado en un dormitorio modesto, dormido. Dos guardaespaldas lo vigilaban, pero no pelearon. No hubo tiroteo, no hubo última resistencia, solo rendición. El hombre que había eludido a las autoridades durante 9 años, cuyo nombre estaba ligado a un imperio de violencia, fue capturado sin lucha, vestido de manera sencilla, tranquilo. México capturó al infame narcotraficante Rafael Caro Quintero, el hombre que estuvo detrás del asesinato y tortura de un agente de la DEA de Estados Unidos. Pero Caro Quintero no era toda la historia. Simbolizaba a la vieja generación de traficantes. Calculador, brutal, pero tradicional. Los otros 28 extraditados con él esa mañana de febrero eran algo completamente diferente. No eran solo capos de la droga, eran tácticos del caos, líderes de organizaciones que ya no operaban como carteles, sino como sindicatos terroristas. Entre ellos había actores clave del Cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización infame por redefinir los límites de la violencia de los cárteles. Otros estaban vinculados a los Zetas, temidos desde hace mucho tiempo por su estructura paramilitar y crueldad. Y el Cártel del Golfo, una potencia criminal con raíces que se extienden por generaciones. Pero aunque lideraban y apoyaban diferentes redes de drogas, todos compartían el mismo objetivo. Una unión forjada en sangre. Entre los capturados estaba Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, el líder sombrío y despiadado del Cartel de Jalisco Nueva Generación. El acusado narcotraficante, al que llaman El Mencho, es considerado en los círculos de las fuerzas del orden como el enemigo público número 1 de Chicago. A diferencia de los traficantes de décadas pasadas que buscaban minimizar la fricción con las autoridades, el CJNG de El Mencho adoptó un enfoque completamente diferente, declarando una guerra abierta.
helicópteros militares derribados del cielo, asaltos coordinados a cuarteles de policía, secuestros masivos llevados a cabo con precisión táctica. Esta era una guerra de cárteles elevada, y detrás del caos había un motor logístico traficando cantidades asombrosas de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia el flujo de drogas de Estados Unidos. Luego vino el fantasma de otra era, Ramiro Pérez Moreno y Lucio Hernández Lechuga, veteranos del grupo que cambió las reglas, los Zetas. Una vez ejecutores del Cártel del Golfo, se separaron para convertirse en su propia máquina violenta, y con ellos ocurrió un cambio sísmico en la misma identidad del crimen organizado mexicano. Donde los antiguos cárteles se centraban en el contrabando, los Zetas expandieron el portafolio criminal. Estoy hablando de operaciones de secuestro, extorsión forzada, robo de petróleo, redes de tráfico y masacres para campañas de mensaje. La directiva del presidente Trump para preparar operaciones para el posible uso de fuerza militar contra ciertos cárteles de drogas. Pero no era solo lo que hacían, sino cómo lo hacían. Sus métodos estaban diseñados para atormentar, no solo para eliminar enemigos, sino para infectar comunidades enteras con miedo. Transmitían decapitaciones y torturas en plataformas sociales, convirtiendo la violencia en espectáculo. Reclutaban activamente a exmilitares de unidades élite mexicanas, importando la disciplina del campo de batalla a su cadena de mando. Y dentro de sus filas estaba Miguel Ángel Treviño Morales, un nombre que hacía temblar a los agentes experimentados. Su extradición marcó un avance, conocido por actos de violencia que sorprendieron incluso a los cárteles. Morales era el rostro de la brutalidad. En 2010, los Zetas secuestraron y asesinaron a 72 migrantes de Centro y Sudamérica. Un año después, fueron responsables de la muerte de 193 personas en San Fernando, Tamaulipas. Estos no eran rivales ni fuerzas de seguridad. Eran civiles comunes atrapados en el lugar equivocado en el peor momento posible. Y luego vino la vieja guardia, miembros del Cártel del Golfo, un sindicato del crimen con raíces que se remontan a la década de 1930. También estaban entre los 29. Aunque siempre habían sido actores importantes en el narcotráfico, fue durante los años 80 y 90 cuando surgieron a la prominencia. Su dominio fue ayudado por la ubicación. Tenían un control férreo sobre corredores fronterizos clave, pero su cartera era más amplia que las drogas. El tráfico de personas se convirtió en otro frente importante, con miles de migrantes indocumentados cruzando la frontera de Estados Unidos bajo su supervisión. Dentro de uno de los carteles más grandes de México, cuya especialidad son los llamados migrantes de larga distancia. Otros capturados ese día tenían lealtades al Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Santa Rosa de Lima y más. Cada uno una pieza en una máquina más grande de violencia, cada uno desempeñando un papel en la desestabilización de una nación. Pero en esta redada, el mensaje no podría haber sido más claro. La era de impunidad no solo estaba bajo amenaza, estaba siendo desmantelada comenzando con el día 29. El hombre que lo inició todo. Para entender la gravedad de México 29, tienes que retroceder a un momento que alteró para siempre el curso de la guerra contra las drogas, un momento en que el cuerpo de un hombre se convirtió en el campo de batalla de una guerra silenciosa entre naciones. Mucho antes de los titulares, antes de que los imperios narcos surgieran y se fracturaran, hubo un hombre que tiró demasiado de un hilo que los carteles habían intentado enterrar. El agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena, no solo perseguía a narcotraficantes, estaba desmantelando todo un sistema de corrupción que se alimentaba del silencio y el poder. Su objetivo, el Cártel de Guadalajara, un sindicato tan profundamente arraigado en el suelo de México que se extendía por miles de acres. Campos masivos de marihuana protegidos no solo por hombres armados con rifles, sino por hombres de traje en las altas esferas del gobierno. Los oficiales en la escena dicen que posiblemente había cientos de plantas de marihuana distribuidas por toda la instalación. Camarena lo vio todo. Las operaciones de cultivo industrial, el dinero negro que entraba, los nombres que nadie se atrevía a mencionar, y poco a poco lo desmanteló. Pieza por pieza, sus investigaciones no solo picaron, sino que paralizaron al cartel. Se estima que $2.500 millones se perdieron cuando cultivos enteros fueron incendiados, las cadenas de suministro interrumpidas, los centros de procesamiento cerrados. El efecto dominó afectó todos los niveles de la operación, pero victorias como esa rara vez quedan sin respuesta. En el inframundo, la justicia se paga con sangre, y el éxito de Camarena vino con una marca en su espalda. En el centro de esa represalia estaba Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos. Era reverenciado, temido y prácticamente intocable. Quintero es un ex líder del Cártel de Guadalajara y uno de los narcotraficantes más prolíficos de su generación. Bajo su supervisión, el Cártel de Guadalajara se convirtió en el modelo para una nueva era del crimen organizado, una construida sobre sobornos, logística despiadada y violencia tan precisa que rozaba la política corporativa. El 7 de febrero de 1985, el agente Camarena salió del consulado de Estados Unidos en Guadalajara para lo que debería haber sido un almuerzo tranquilo con su esposa. Nunca llegó. Lo que siguió no solo sacudió a la DEA, redefinió la guerra contra las drogas. Camarena fue secuestrado, atado y llevado a una casa de seguridad del cartel. Durante 30 horas fue torturado.
Cumplió condena por el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. No impulsivamente, no con rabia, sino de manera clínica, estratégica. Trajeron a un médico para mantenerlo despierto, para asegurarse de que no muriera demasiado pronto. Cada grito, cada pregunta, cada jadeo grabado. Esas cintas, recuperadas más tarde por las autoridades mexicanas, no solo eran pruebas condenatorias, eran una cápsula del tiempo inquietante de lo que sucede cuando la verdad se acerca demasiado al poder. Para cuando se encontró su cuerpo, la autopsia parecía un catálogo de dolor. Una mandíbula rota, costillas fracturadas, cráneo fracturado, pero ninguna de esas fue el golpe final. O'Toole trabajó en casos de narcóticos durante su tiempo en la oficina de la DEA y recuerda el brutal asesinato del agente Enrique Camarena. Al final, fue un agujero perforado deliberadamente en su cabeza lo que lo terminó. Fue más que un asesinato, fue un mensaje, uno que resonó en cada oficina de campo de la DEA y en cada tribunal de Estados Unidos. El inesperado nacimiento de una leyenda. La muerte del agente Camarena no fue solo un ataque a una oficina de la DEA, fue una declaración de guerra contra las fuerzas del orden estadounidenses. Y para Quintero, creó inadvertidamente el modelo para la cooperación moderna en la aplicación de la ley antidrogas internacional. Y uno de los corazones del narcotráfico en México, el cofundador del cartel de Guadalajara. Al asesinar a un oficial de la ley estadounidense, había cruzado una línea que lo perseguiría por el resto de su vida. La DEA lo colocó en la cima de su lista de los más buscados, donde permanecería durante casi 4 décadas. En 1985, y estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI. La Operación Leyenda se lanzó inmediatamente después del asesinato de Camarena. Se convertiría en la investigación de homicidio más grande en la historia de la DEA, involucrando a agentes de múltiples países y consumiendo recursos que superaban cualquier investigación de drogas anterior. El mensaje era claro: mata a un agente estadounidense y nunca dejaremos de cazarte. Pero Quintero tenía algo que a muchos capos de la droga les faltaba: era inteligente. Nacido en la pobreza en las montañas de Sinaloa, había construido el cártel de Guadalajara mediante una combinación de violencia despiadada e inteligencia estratégica. Entendía que la clave del éxito a largo plazo no era solo mover drogas, sino controlar la información, comprar lealtades y, cuando fuera necesario, desaparecer. Y así, después del asesinato de Camarena, Quintero desapareció. Un agente de la DEA asesinado por Rafael Caro Quintero. Poco después, en abril de 1985, Quintero fue capturado y sentenciado a 40 años en una prisión mexicana, y durante casi 3 décadas parecía que se había hecho justicia. Pero en agosto de 2013, un tribunal mexicano tomó una decisión que sacudiría a la comunidad de aplicación de la ley estadounidense. Lo liberaron por un tecnicismo. El hombre que había ordenado la tortura y asesinato de Camarena estaba libre. Para los agentes que habían trabajado en el caso, para la familia de Camarena y para la comunidad policial en general, esto fue una traición impensable. ¿Podría el sistema de justicia mexicano simplemente dejar libre a un hombre después de un crimen tan atroz? La respuesta fue muy diferente a lo que cualquiera esperaba. Los años clandestinos de un fugitivo. Después de 28 años tras las rejas, la liberación de un criminal mundial desencadenaría la ira de una nación de luto. A las pocas horas de la liberación de Quintero, fue colocado en la lista de los 10 más buscados del FBI con una recompensa de $20 millones, la más alta jamás ofrecida por un fugitivo de drogas. Está en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, con una recompensa de $20 millones por su captura. Pero el dinero no podía comprar lo que las autoridades estadounidenses realmente necesitaban: la cooperación de las fuerzas del orden mexicanas. Encontrar a un hombre, incluso uno legendario, en un país de 130 millones de personas sería casi imposible sin una cooperación sin precedentes. Y durante los siguientes 9 años, comenzó un juego de escondite entre un asesino y un continente. En poco tiempo, la realidad se volvió más simple y más compleja. Quintero nunca había dejado realmente el negocio de las drogas. Durante sus años en prisión, había mantenido conexiones, construido alianzas y se había preparado para este momento. Su liberación no fue solo una victoria legal, fue una oportunidad de negocio. Después de que fue liberado de una prisión mexicana tras cumplir 28 años de su condena de 40 años. Para el año 2015, las agencias de inteligencia confirmaron que Quintero había regresado al tráfico de drogas a gran escala. Pero esta no era la operación centrada en la marihuana de los años 1980. La nueva organización Caro Quintero estaba moviendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas a través de una red de distribución que se extendía desde América del Sur hasta Canadá. El fantasma de Guadalajara había regresado y era más letal que nunca, pero la libertad de Quintero no duraría. En 2022, las fuerzas mexicanas lo recapturaron en las montañas de Sinaloa, tras una intensa presión de los Estados Unidos. Durante casi una década, había vivido como un fantasma, moviéndose de casa segura en casa segura, protegido por asociados leales y funcionarios corruptos. Su recaptura representó más que solo el arresto de un solo criminal. Era un símbolo de que nadie, sin importar cuán poderoso o bien conectado estuviera, podía asesinar a un agente estadounidense y escapar de la justicia para siempre. Los años del búnker. Antes de su captura en 2022, la inteligencia estadounidense había reducido la ubicación de Quintero al estado mexicano del norte de Sonora en 2018.
En otro gran desarrollo de noticias, la Marina Mexicana ha capturado al fugitivo más buscado de Estados Unidos. Esto no fue una coincidencia. El terreno accidentado de Sonora, su escasa población y su proximidad a la frontera con Estados Unidos lo hacían ideal para las operaciones de drogas. Pero más importante aún, era una región donde Quintero había pasado años construyendo lealtad, comprando protección y estableciendo la infraestructura necesaria para lo que se convertiría en su acto final. Lo que las autoridades estadounidenses descubrieron en Sonora desafió sus expectativas. Esto no era solo una operación de drogas, era una organización de estilo militar completa con instalaciones de entrenamiento, arsenales de armas y algo que definiría la fase final de la cacería, búnkeres subterráneos. Pero mientras que los búnkeres son conocidos por proporcionar refugio seguro en tiempos de guerra, estos búnkeres representaban una nueva evolución en la infraestructura del cartel. No eran simples escondites, eran instalaciones subterráneas, sofisticadas, diseñadas para una ocupación a largo plazo durante las operaciones de las fuerzas del orden. Las comunicaciones interceptadas revelaron el alcance de la red de búnkeres. Varias instalaciones estaban conectadas por túneles subterráneos, cada una equipada con suministros de energía independientes, sistemas de comunicación y suficientes provisiones para sostener a los ocupantes durante meses. Algunos búnkeres contaban con múltiples puntos de salida a millas de distancia de la entrada principal. Otros estaban equipados con tecnología de contravigilancia diseñada para detectar aeronaves o fuerzas terrestres que se acercaran. Pero lo que realmente destacó fue el hecho de que los búnkeres estaban dotados de individuos cuyo único trabajo era monitorear las comunicaciones de las fuerzas del orden y proporcionar una advertencia temprana de las operaciones que se acercaban. Pero incluso con toda la planificación meticulosa, el final finalmente llegó, como cualquier otro día, el descubrimiento y el arresto. La mañana del 15 de julio de 2022 comenzó como tantas otras en las montañas de Sonora, y Quintero se preparó para lo que no podía saber sería su último día de libertad. Un aviso de alguien en algún lugar finalmente proporcionó la ubicación exacta donde se escondía el fantasma de Guadalajara, y las fuerzas especiales de la Marina Mexicana, apoyadas por inteligencia estadounidense y activos aéreos, rodearon el complejo en la oscuridad antes del amanecer. Las autoridades mexicanas han arrestado a Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de los narcotraficantes. Esta vez no había sistema de alerta temprana ni túneles de escape. Esta vez, la suerte de Rafael Caro Quintero finalmente se había agotado. Lo que las fuerzas encontraron en el complejo superó incluso sus expectativas. El sistema principal de búnkeres se extendía a casi 30 pies bajo tierra y cubría un área aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol. Múltiples cámaras contenían alojamientos, centros de comunicación, almacenamiento de armas y rutas de escape. Pero lo más significativo, el búnker contenía algo que las autoridades estadounidenses habían estado buscando durante casi 40 años: registros detallados de toda la organización criminal de Quintero. Libros de contabilidad financiera, registros de personal, planes operativos y registros de comunicación que serían invaluables en los juicios por venir. En una de las ironías más crueles de la historia, el búnker que había protegido a Quintero durante tanto tiempo se convirtió en el depósito de pruebas que asegurarían su condena. El efecto dominó. La captura de Quintero proporcionó algo más valioso que solo un hombre. Proporcionó a las autoridades estadounidenses el avance de inteligencia más completo en la historia de la guerra contra las drogas. Los registros encontrados en sus búnkeres no solo documentaban sus propias operaciones, revelaron conexiones con docenas de otras organizaciones criminales, redes de corrupción que se extendían profundamente en el gobierno mexicano y sistemas financieros que habían sido invisibles para las fuerzas del orden. Pero quizás lo más importante, la inteligencia reveló algo que cambiaría la trayectoria de la cooperación entre las fuerzas del orden mexicanas y estadounidenses. Y eso fue una lista de 28 otros objetivos de alto valor que estaban todos conectados con las operaciones de Caro Quintero de varias maneras. La respuesta de México fue inesperada. Se acabaron los días en que el gobierno mexicano se escudaba tras sus leyes y evitaba la extradición. En este caso, mostraron plena cooperación con el gobierno estadounidense. Pero, ¿qué pudo haber motivado la cooperación y el acuerdo entre estos países? Caro Quintero estaba entre los 29 líderes del cartel que México entregó a los Estados Unidos bajo presión de la administración de Trump. Las razones eran complejas. El recién electo presidente Trump había dejado claro que la falta de cooperación en la lucha contra las drogas resultaría en consecuencias económicas que México no podía permitirse. La amenaza de un arancel era lo suficientemente grande como para impulsar a México a actuar. Fue una sorpresa anoche, pero se produce mientras los aranceles de Estados Unidos sobre México se avecinan para ser impuestos el próximo martes. Pero más que la presión externa, había un reconocimiento creciente dentro de las fuerzas del orden mexicanas de que los cárteles se habían vuelto tan poderosos que los enfoques tradicionales ya no eran viables. La inteligencia de los búnkeres de Quintero proporcionó a las autoridades mexicanas algo que nunca habían tenido antes: un mapa detallado de cómo operaban realmente los cárteles, a quienes corrompían y cómo movían dinero y drogas a través de las fronteras internacionales. Por la madriguera. La captura trajo cierre, pero fue la extradición la que trajo alivio. Estos 29 criminales proporcionaron a los investigadores estadounidenses un acceso sin precedentes al funcionamiento interno de los carteles más peligrosos de México.
Era una imagen muy clara para nosotros sobre lo que estaba sucediendo y cómo dirigía este negocio. A medida que comenzaron a cooperar con las autoridades, surgió una imagen de organizaciones criminales que eran mucho más sofisticadas y de mayor alcance de lo que se había entendido anteriormente. Los cárteles son conocidos por traficar drogas y participar en la trata de personas, pero estos cárteles se han convertido en corporaciones multinacionales con jerarquías complejas, sistemas de comunicación sofisticados y cadenas de suministro globales. Empleaban contadores, abogados, químicos y expertos en logística. Habían establecido operaciones en docenas de países y mantenían relaciones con organizaciones criminales de todo el mundo. Sus redes de corrupción se extendían profundamente en las instituciones tanto mexicanas como estadounidenses. Habían comprado políticos, jueces, oficiales de policía y comandantes militares. Habían establecido empresas fachada, cuentas bancarias en el extranjero y carteras de inversión por valor de miles de millones de dólares. Y esto solo era la punta del iceberg. Tractocamiones, vagones de tren, el cartel de drogas, se manejaba como ya sabes, una empresa Fortune 500. La inteligencia recopilada de estos acusados colaboradores reveló la existencia de rutas de contrabando previamente desconocidas, laboratorios ocultos y operaciones de lavado de dinero. Expuso corrupción a niveles que sorprendieron incluso a investigadores experimentados. Pero quizás lo más importante, proporcionó información sobre los planes futuros del cartel. Los informes de inteligencia sugerían que estaban buscando expandir sus operaciones a nuevos mercados, desarrollar nuevas drogas sintéticas y adquirir armas y tecnología más sofisticadas. Los números son asombrosos. Según estimaciones de la DEA, los carteles mexicanos son responsables del contrabando de la gran mayoría de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina consumidos en los Estados Unidos. Las ganancias de estas operaciones se miden en cientos de miles de millones de dólares anualmente, pero el verdadero costo no puede medirse en dólares. Debe medirse en vidas perdidas, familias destruidas y comunidades devastadas por la adicción y la violencia. Justicia retrasada, pero cumplida. Esperan enfrentar cargos solo por sus operaciones de drogas, pero los México 29 aprenderían cuán ansioso estaba el mundo por su caída. Junto con los cargos de tráfico de drogas, también hubo enjuiciamientos que buscarían responsabilizar a los acusados por décadas de violencia, corrupción y terror. Ciudadanos mayores que son líderes de cárteles de drogas en México con una larga reputación de crueldad. Quintero enfrentó cargos que podrían resultar en la pena de muerte. A los 73 años, probablemente pasaría lo que le quedara de vida en una prisión estadounidense. Para un hombre que una vez controló vastos imperios criminales y vivió en el lujo protegido por ejércitos de pistoleros, esta fue la caída definitiva del poder. Los hermanos Treviño enfrentaron cargos relacionados con su liderazgo de los Zetas y su papel en algunas de las masacres más brutales en la historia de México. Sus casos servirían como un ajuste de cuentas por la extrema violencia que había caracterizado las guerras de carteles de las últimas 2 décadas. Antonio Oseguera Cervantes enfrentaba cargos relacionados con su papel en las operaciones de tráfico de fentanilo del CJNG. Su enjuiciamiento enviaría un mensaje a otros líderes de carteles de que nadie estaba fuera del alcance de la justicia estadounidense. Pero estos enjuiciamientos significaron más que casos individuales de justicia. Representaron un cambio fundamental en cómo los Estados Unidos abordaban la amenaza que representaban los carteles mexicanos. Al designarlos como organizaciones terroristas y perseguir los cargos criminales más serios disponibles, el gobierno estadounidense dejaba claro que la violencia de los carteles ya no sería tolerada. Son fuerzas especiales de élite altamente entrenadas y conocidas por usar fuerza letal. El mensaje era simple. Si traficas drogas hacia los Estados Unidos, si asesinas a ciudadanos estadounidenses, si corrompes instituciones estadounidenses, enfrentarás toda la fuerza de la justicia estadounidense. Puede tomar años o incluso décadas, pero la justicia eventualmente te encontrará. Por fin cierre. Para las familias de las víctimas del cartel, la extradición de estos 29 criminales representó un momento de justicia largamente esperado, pero para nadie fue esto más significativo que para la familia del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. La viuda de Camarena, Geneva, ahora en sus 80 años, había pasado casi 4 décadas luchando por justicia por el asesinato de su esposo. Había visto cómo Rafael Caro Quintero fue arrestado, encarcelado, liberado y arrestado de nuevo. En 1985, los fiscales dicen que Caro Quintero organizó el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Había testificado ante el Congreso, hablado en servicios conmemorativos y nunca dejó de creer que eventualmente se haría justicia. El asesinato del agente Camarena tuvo un impacto profundo en el enfoque de las fuerzas del orden estadounidenses hacia el tráfico internacional de drogas. Condujo a una mayor cooperación entre las autoridades estadounidenses y mexicanas, nuevas leyes dirigidas a conspiraciones internacionales de drogas y un reconocimiento de que la lucha contra los carteles requería recursos y compromiso en los niveles más altos del gobierno. 40 años después, docenas de agentes de la DEA observaron mientras Caro Quintero era llevado a la corte con las esposas de Camarena.
Pero el asesinato de Camarena también demostró el precio que los agentes de la ley pagan en la lucha contra el crimen organizado. No fue el primer agente en morir en el cumplimiento del deber, y trágicamente no sería el último. Pero, como Estados Unidos y el mundo entero pronto aprenderían, había más en juego de lo que el mundo estaba preparado para enfrentar. Una nueva generación de violencia. La extradición de 29 criminales mexicanos de drogas fue solo una batalla en una guerra mucho más grande. Incluso mientras estas figuras de alto rango del cartel estaban siendo procesadas a través del sistema de justicia estadounidense, sus organizaciones ya se estaban adaptando a su ausencia. CJNG, a pesar de la pérdida de Antonio Ceguera Cervantes, seguía siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. El Cártel del Golfo continuó controlando rutas clave de contrabando a lo largo de la frontera de Texas. El hecho es que la violencia relacionada con las drogas ha disminuido. Las incautaciones han aumentado. Eso se debe al desorden del negocio. Nuevas organizaciones estaban surgiendo para llenar el vacío dejado por la disrupción de grupos establecidos. Su enfoque hacia la violencia no se trata solo de eliminar enemigos específicos. Se trata de demostrar que son más poderosos que el propio gobierno. La verdad era aterradora, pero era clara. Las dinámicas fundamentales que habían creado el problema del cartel permanecían sin cambios. La demanda estadounidense de drogas ilegales continuaba generando enormes ganancias para quienes estaban dispuestos a suministrarlas. La pobreza y la falta de oportunidades económicas en México seguían proporcionando a los carteles un suministro constante de reclutas. La corrupción en ambos países continuaba protegiendo las operaciones del cartel de la aplicación de la ley. Aún peor, las nuevas generaciones de traficantes de drogas tenían el potencial de ser más despiadadas y sanguinarias sin la tutela de sus líderes mayores. Pero había señales de que la marea podría estar cambiando. La designación de los carteles como organizaciones terroristas había abierto nuevas herramientas para las fuerzas del orden. La cooperación internacional en la lucha contra los carteles era más fuerte que nunca, y había un reconocimiento creciente de que el problema requería un enfoque integral que abordara no solo la aplicación de la ley, sino también el desarrollo económico, la educación y la reducción de la demanda de drogas. La extradición de estos 29 criminales había enviado un mensaje poderoso: nadie estaba por encima de la ley, pero la verdadera prueba sería si este mensaje podría traducirse en una acción sostenida que finalmente desmantelara las redes del cartel que habían causado tanto sufrimiento a ambos lados de la frontera. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.